pasar la pantalla. Vamos a empezar con producción de contenidos digitales. Con etiquetas. Las etiquetas son un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los usuarios para comunicarse en la red y la información que comparte según lo establecido previamente. La verdad que todos necesitamos etiquetas hoy en día para poder manejar la información que compartimos y la que nos comparten. Media vez ustedes suban algo a la red, jóvenes, ya no les pertenece a ustedes. Aunque lo borren, siempre queda en la red. Por eso hay que pensar bien, analizar bien cuál es el contenido que nosotros vamos a manejar y con las personas que vamos a compartir. Yo he visto perfiles en Facebook y digo, tienen 2,000, 5,000 amigos. Wow, qué vida social tan activa tiene esta joven que 5,000 amigos en Facebook y de los cuales si mucho conoce 50 o 100 personas. Entonces, toda la información que ellos comparten ahí, se imaginan a cuántas manos no puede llegar, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado bien con las personas que aceptamos en nuestros perfiles y lo que les vamos a compartir. ¿Para qué conocer las etiquetas? Es muy importante tener en cuenta estas reglas para no generar conflictos o desagravios o desagrados en la comunicación dentro de las diversas plataformas virtuales existentes. Para manejar las etiquetas hay 10 reglas fundamentales que debemos conocer. Número 1, buena educación, recuerde el humano. Normalmente en Internet somos anónimos y es una de las ventajas o desventajas que se puede tener al utilizar Internet. Tratar a las personas con las que te comunicas con respeto, medir las palabras que dices, pues lo que escribes puede ser archivado y luego utilizado en tu contra. En general, tratar a los demás como nos gustaría que nos trate. Por eso es la regla número 1 y creo que es la que más tenemos que tener en cuenta. Lo siento si escuchan al del pan, pero ahí viene. Regla número 2. Compórtate como en la vida real. Sé respetuoso y compórtese de acuerdo a las leyes de la sociedad y del ciberespacio, ya que en el ciberespacio las posibilidades de ser descubierto parecen ser remotas, pero esto no debe hacernos olvidar que hay un ser humano a través del lado del computador. Si bien es cierto, nosotros a través de las redes sociales nosotros podemos mantenernos ocultos. Sin embargo, no es del todo cierto. Cada computadora o el dispositivo que ustedes se conecten, está un número de IP que nos teníamos que ver ahorita en este tercer bimestre cuáles son los números de IP, que es el código único de identificación de cada equipo de datos móviles. Regla número 3. Sepa en qué lugar del ciberespacio está. Antes de participar en una actividad en Internet, se debe observar la conducta, costumbres y leer las normas del sitio, ya que en todas no funcionan de la misma manera y pueden cometer errores por no estar informados. Regla número 4. Respete el tiempo y el ancho de banda de los demás. Antes de enviar una información a una determinada persona, asegúrese que lo que envía es de importancia. Sea breve y conciso, ya que el tiempo de los demás vale y este deja de realizar otras actividades para dedicarle tiempo. Yo creo que en esto es importante mencionar un ejemplo de las tareas que yo les dejé en el video. En las reglas iba 2 a 4 minutos. Todos la respetaron y gracias por eso. Imagínense que ustedes me hubieran mandado un video de su vida de media hora.
Entonces estamos rompiendo esta regla que es de respetar el tiempo de las demás personas. Número 5. Forma de escritura. Utilice buena redacción y gramática. Para redactar sus correos, sea claro y coherente con la información que transmite. Que ésta no sea distorsionada. El mensaje que sea sencillo, agradable y educado. Evite usar lenguaje ofensivo. A varias personas he corregido porque me escriben sí con Z. ¿Por qué XQ? Buenas vos, Miss. Entonces hay que saber cuál es el tipo de mensaje que vamos a utilizar, cómo lo vamos a escribir. Recuérdense que ustedes son profesionales ya y no podemos darnos el lujo de escribir con abreviaturas. ¿Por qué con X y Q? Sí con Z y tratemos de evitar lo menos posible. Solamente que sean con amigos, que tengan mucha confianza, pero utilizarlo lo menos posible porque nos adaptamos a esa forma de escritura y luego ya es difícil salir de ella. Regla número 6. Comparte el conocimiento de expertos. Comparte tus conocimientos y de los demás expertos con otras personas en la red. Y haz del ciberespacio un medio para enseñar y comunicar a los demás. Puede ser crear un blog sobre algo que ustedes sepan, recomendación de libros, de música, algo que sea agradable, que busque a las personas, no lo que estamos acostumbrados a ver en las redes. La número 7, ayude a que las controversias se mantengan bajo control. Cuando quieras formar parte de una conversación, como en un foro, hazlo cuando estés seguro de lo que vas a escribir. Yo creo que esta regla muchos la deberíamos de conocer, inclusive yo. A veces miro comentarios cuando están peleando en una noticia y la gente comenta y las bases con las que está comentando no son legibles y no son legítimas. Entonces tenemos que tener nosotros bases fundamentales para hablar sobre algo en concreto. Esto se da bastante cuando hablamos de política y que el presidente, y tenemos que estar fundamentados nosotros nuestra respuesta aquí, que ahí es porque nosotros sabemos el conocimiento que tenemos. Regla número 8. Respeto por la privacidad de los demás. Si compartes el ordenador con otros miembros o usuarios, respeta tus datos. No leas correos ajenos, no mires sus archivos. Esto es aplicable tanto a usuarios que usen tu ordenador. Por eso es importante que si nosotros utilizamos una computadora compartida con nuestra familia, cada miembro tenga su usuario y que la información de cada uno esté ahí. Número 9. No abuse de las ventajas que pueda tener usted. No aprovecharse de las ventajas que pueda tener por el conocimiento o el acceso a distintos sistemas. No te da derecho de aprovecharte a los demás. Regla número 10. Excuse los errores de otros. Recuerda que todos somos humanos y por lo tanto todos nos equivocamos. Nunca se debe juzgar a alguien por sus fallos. Con esto, estas reglas creo que las tenemos que tener en cuenta, conocerlas a bien, para poderlo utilizar cuando nosotros somos en medio de la red. Recuerde que nosotros somos bachilleres en computación. Tenemos que tener y darle un buen uso, aconsejar a las personas, mira, esto no se hace, nosotros mismos conocer estas normas para manejar el Internet. Recuérdense que las tecnologías de la información y comunicación llegaron para quedarse. Y con esta situación no va a ser la excepción. Tenemos que seguir adaptándonos, conociéndonos y como les he dicho mucho a ustedes, ser autodidactas, no quedarse con lo poco que uno puede aprender, buscar cursos en internet. Hay varias páginas que hay diplomados de universidades de Colombia, de México, que podemos optar por ellos, no quedarnos con lo que tenemos y seguir informándonos.
más que todo en la tecnología. Ustedes saben que nosotros somos tecnológicos, todos los días sale algo nuevo y tenemos que adaptarnos a ello. A esto es lo que voy con las modalidades de educación y cómo se complementan con las etiquetas. En el M-Learning, el estudiante puede aprender en cualquier lugar y momento, gracias a dispositivos móviles o portátiles del lugar que se encuentre. Tiene la posibilidad de dejarlo y retomarlo en un proceso continuo y flexible. En este caso entrarían los diplomados, los talleres, cursos en línea, que nos da un tiempo límite para poder ir a trabajar con tiempo. Puede ser también la aplicación de Solo Leer, que nos da la flexibilidad de trabajarlo con tiempo. El Blended Learning, se refiere a la combinación entre una enseñanza presencial y a distancia, semipresencial. En lo personal, yo trabajo con esta modalidad. En la universidad estudio en esta modalidad. Voy de 2 a 5 de la tarde y lo que resta yo lo recibo por medio de clases por Zoom, tareas por medio de plataformas virtuales, utilizando Moodle, que es una de las plataformas que más se utilizan en este tipo de modalidades de enseñanza. Esta es una modalidad flexible para las personas que no tengan mucho tiempo. Imagínense si a la universidad o a una clase se van 2, 3 horas. Yo voy 3 veces a la semana y los 2 días que no voy yo recibo clases en línea. Entonces esto se adapta un poco y nos da la posibilidad de podernos preguntar a los licenciados, a los maestros, algo que no nos quede en claro. Aquí me faltó el e-learning, que el e-learning es la educación a distancia completamente. Recibimos clases por medio de línea, plataformas, utilizando redes sociales, pero solo se tiene contacto con la persona una vez cada cierto tiempo. No es necesario estar yendo al lugar de estudio, por lo que es completamente en línea. Entra los derechos de autor, que es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales. El derecho de autor se basa en 3 cuestiones. Autor, claro está, la persona que hace y es la que encargada de hacer su material digital. El sujeto, que es el material que se crea, y el objeto, de lo que se va a tratar el contenido que nosotros vamos a compartir. Para tener en cuenta los derechos de autor, es necesario saber qué plataformas, qué páginas, qué wikis vamos a utilizar. Por eso las herramientas Web 2.0 son programas de software en línea que permiten al usuario interactuar y colaborar con el contenido. Blogs, wikis, foros, páginas en Facebook, inclusive puede ser hasta Instagram. Lo que vamos a utilizar en ello, qué es lo que vamos a compartir, sobre todo que sea material propio. Y si vamos a compartir material de otra persona, asegurarnos que podemos utilizarlos bajo contenidos o normas APA, que son las normas con las que se basa para poder compartir tesis, ensayos, recursos y varios documentos escritos o en línea. Pero hay 2 importantes, que es el copyright y el copyleft. El copyright es el derecho a copia. Es solo una parte del derecho de autor, en la que se establecen las condiciones de uso y comercialización de esta obra. El copyleft permite la libre distribución de copias y versiones de las mismas modificaciones de una obra u otro trabajo, exigiendo que los mismos derechos sean preservados. Si se dan cuenta, el copyleft nos da un poco más de libertad para compartir
las obras por medio de internet, pero siempre bajo estos derechos. Si se encuentran los logos, el copyright es una C normal, el copyleft es una C al revés, y aparte está el Creative Commons. Esa se las dejo para que ustedes la investiguen y se den cuenta cuál es la diferencia de estas tres. ¿Dudas con práctica? ¿Con contenidos? Todo claro, Miss. ¿Todo cool? Sí, Miss, todo bien. ¿Todo cool? Vamos con práctica. Práctica está sencillo. Tipos de empresa o sociedad. De las más importantes podemos mencionar que la sociedad civil, que es al menos mínimo 2 socios, y que se trata de un contrato por el que 2 o más personas ponen en común capital con propósito de repartir entre sí las ganancias. Su tributación debe ser en el impuesto de sociedades cuando tienen un objeto mercantil y cuando no es así, se atribuyen al régimen al que se acoja cada uno de los socios. La sociedad anónima, que es la que más hemos escuchado, que es la sociedad mercantil de los proyectos más ambiciosos. Su capital social, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios. Su fiscalidad se rige en los impuestos de sociedades. Las empresas privadas. Una empresa privada es un tipo de empresa comercial que es una propiedad de inversores privados, no gubernamentales, accionistas o propietarios. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de empresa privada? Cri, 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 cri. Una empresa privada. Oh. Empresa pública. Es aquella que es propiedad del gobierno, sea este nacional, municipal o de cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial. Esto sea fácil. Una empresa pública. La MUNI. A ver, Christopher, ¿tiene encendido el micrófono? Una empresa pública. La SAT. Ajá. ¿Y una privada? Pepsi. Nadie come Coca-Cola por Pepsi. Servicios de almacenamiento. Ojos. Disculpe, una privada puede ser Golán. Ah, sí, la empresa de valores. Ok. Servicios de almacenamiento en la nube. Hay varios, pero los que más se utilizan es Google Drive y OneDrive. También está Mega, Dropbox y Box. Estos servicios nos dan un cierto límite de almacenamiento. En el caso de Drive solo nos da 15 gigas y nos proporciona varias herramientas que podemos trabajar en él. Desde Google Drive se pueden hacer hojas de Word, Excel, presentaciones, formularios. Inclusive Google Drive nos da la oportunidad de hacer un sitio a través de él, una página. Todo esto basado en su tiempo, el espacio en la nube. Las evaluaciones que se van a pasar la siguiente semana son hechas en Google Drive a través de un formulario de él. Y la verdad es una herramienta muy completa que debemos estudiarla para poderla utilizar y darle más almacenamiento.
Cabe mencionar que para tener más almacenamiento en la nube de Drive es necesario pagar. Cuando hablamos de ofimática, nos decimos que es un conjunto de métodos, aplicaciones y herramientas informáticas que se usan en labores de oficina con el fin de perfeccionar, optimizar, mejorar el trabajo y operaciones relacionadas. Cabe mencionar que la estructura de una ofimática abarca desde computadoras, impresoras, escáneres conectados mediante una red de área local, teléfonos y equipo de fax. Esencialmente, esto se le llama ofimática, pero hay otra cosa que se le llama suite ofimática. En este caso podemos mencionar la suite de Office, que es todo el paquete, Word, Excel, PowerPoint. En este caso sería la compilación o el conjunto de programas informáticos que son de uso frecuente en las oficinas, con el fin de editar textos, realizar presentaciones, revisar cálculos, es decir, facilitar el proceso y permite realizar un buen trabajo. Lo que nos permite el almacenamiento en la nube, tenemos las mismas opciones, solamente que los llevamos siempre con nosotros. Ejemplo, trabajamos en Excel y se nos olvida la memoria y que es algo importante, opción de Google, tenemos siempre acceso a ellos en cualquier momento a través de un dispositivo móvil que cuente con internet. Fin. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Quejas? No, Miss, todo bien. ¿Huelga? ¿No vamos a hacer huelga? Todo claro, Miss. Todo cool. Sí, todo cool, Miss. Muy claro. Bueno, entonces espero que les sirva un poquito las presentaciones, igual las guardan. Créanme que guardar presentaciones, documentos de PDF le ayuda mucho a uno. Gracias porque asistieron a su clase y se presentaron. Yo sé que en la tarde ya da un poquito más de perecita, pero aquí está y los agradezco mucho por eso. Gracias a usted por su tiempo, Miss. De nada. Tenga buena tarde, señor. Te cuida, Karen. Ya se está despidiendo. Solo una pregunta. Entonces, ¿la Pepsi sí era empresa privada? Sí. Pero Ok, gracias. hay que investigar qué sociedad es, si es anónima, civil o mercantil. Ok, gracias. Miss, ¿y cómo podemos distinguir las empresas privadas y las públicas? ¿Cómo se distinguen? Claro ejemplo, póngale está el Padegua. Padegua es una empresa pública, la que nos da agua. La empresa eléctrica, habría que investigar la empresa eléctrica cuál será. Pero realmente la pública es la que se basa en las municipalidades y gubernamentales, como dijo Christopher Lazar. Ok, gracias. Bueno,